Hola, bienvenidos. Hoy quiero hablar de los desdoblamientos. ¿A qué me refiero con desdoblamiento? A algo como lo que hace Borges en ese cuento Borges y yo. A algo como lo que muchas gentes hacen con Wittgenstein cuando hablan de un Wittgenstein del Tractatus y un Wittgenstein de las investigaciones filosóficas y plantan una suerte de hiato entre ambos pensadores. Lo desdoblamos en dos partes. Esta estrategia, que en un artículo Alfredo de Año, en un artículo que leí hace mucho tiempo de Alfredo de Año, profesor de lógica español, eh, ridiculizó cuando dijo uno, dos, infinitos Wittgenstein, quizá, ¿por qué no? El señor Bellido Morillas, un académico muy prestigiado, inteligente también, desdobla a Gustavo Bueno. En uno de sus videos, que se llama La ignorancia germanófila y anticatólica de Gustavo Bueno, nos habla de dos Gustavo Buenos. Quizá en otros videos también lo haga, pero me voy a referir a ese en específico. Desdobla a Gustavo Bueno en el Gustavo Bueno esotérico y en el Gustavo Bueno exotérico. El Gustavo Bueno esotérico es el de tratados como, me imagino yo, él solamente dice los grandes tratados, me imagino yo que habla del Gustavo Bueno autor de el cierre categorial, la teoría del cierre categorial, los muchos tomos de esa obra, 7 me parece, o 6, inacabada, y autor también de un libro como Los ensayos materialistas, y así sucesivamente. Y también está el Gustavo Bueno esotérico, exotérico, perdón, que es el Gustavo Bueno de los programas de televisión, el que se enfrenta con los videntes, el que cita mal, y de eso se va a encargar Bellido Morillas en este video, de tratar de demostrarnos que Gustavo Bueno cita mal. Bien, el señor Morillas también sufre de ese desdoblamiento, pero quiero que se me entienda bien. Yo no creo que este tipo de desdoblamientos sean una broma o sean algún tipo de grotesca manera de burlarse de alguien. Son una manera, son un medio, son un método de evitar contradicciones, aunque Bellido Morillas dice que el Gustavo Bueno exotérico se contradice, aunque nunca nos dice en dónde se contradice. Bien, yo quiero hablar pues del desdoblamiento de Bellido Morillas. Yo también lo desdoblo porque hay dos Bellido Morillas, como intentaré mostrar en este video. Hay un Bellido Morillas académico, riguroso, que cita muy bien y que nos enseña cómo se debe citar. Si ustedes ven el video que acabo de mencionar, ocupa unos buenos 3, 4 minutos diciéndonos cómo se debe citar y dándonos ejemplos de que se cita mal. Y Gustavo Bueno es precisamente el ejemplo que vas a utilizar de alguien que cita mal. Me parece que lo consigue demostrarnos que Gustavo Bueno cita mal, aunque quizá no consiga demostrarnos, y eso es lo que también voy a argumentar en este video, no consigue demostrarnos ni la germanofilia, ni el anticatolicismo, ni las contradicciones de Gustavo Bueno. Consigue mostrarnos que cita mal y de hecho justifica el que se cite mal. Porque, bueno, para eso sirven los desdoblamientos. También hay otro, aparte de este riguroso académico que es Bellido Morillas, hay otro Bellido Morillas que no es un riguroso académico, sino que es alguien más mundano. Vamos a ponerle nombre a estos dos, el Bellido Morillas mundano y el Bellido Morillas erudito. El Bellido Morillas erudito es un académico, un profesional de las citas, un riguroso experto en su materia. El Bellido Morillas mundano, pues es alguien que cita de oídas, alguien que cae constantemente en contradicciones, alguien que, bueno, pues habla con nosotros y cuando habla con nosotros habla de manera muy agradable, es alguien muy tratable y esto lo puedo constatar en otro video donde habla de David Cronenberg, que es un video bueno, a pesar de que este Bellido Morillas, el Bellido Morillas mundano, también es muy vago. Habla de muchas cosas y se pierde, lo cual no está mal. Nuevamente, lo reitero,
Este desdoblamiento nos sirve para poner ridículo al señor Bellido Morillas, queriéndole aplicar lo que él aplicó a Gustavo Bueno, sino al contrario. Es para justificar porque hay ciertas maneras en las que se expresa Bellido Morillas que corresponden sea al Bellido Morillas mundano, al que está más cerca de nuestro corazón, al Bellido Morillas con el que queremos convivir, y el Bellido Morillas profesional, el Bellido Morillas riguroso académico, que nos va a calificar siempre porque nos equivocamos. Estos dos Bellido Morillas conviven en ese video y conviven a todo lo largo de sus videos, lo cual no es malo, es perfectamente bueno. Recuerdo aquí también otro desdoblamiento. Kant, en la crítica del juicio, nos habla de un arte agradable y de un arte que propiamente no es agradable, sino que es arte, que es, digámoslo, con esa palabrería que le gusta a muchos. El arte es siempre una especie especialísima que solamente se puede describir pero no conceptualizar. Así este Bellido Morillas, el Bellido Morillas riguroso y el Bellido Morillas mundano y agradable. Agradable porque no nos va a atosigar con esas citas inabarcables e inacabables. Bien, entonces vamos a pasar a lo que quiero comentar en este video, es decir, mostrar las muchas contradicciones del señor Bellido Morillas y que esas contradicciones se resuelven y se disuelven gracias a precisamente ese desdoblamiento. Hay un Bellido Morillas mundano que importuna constantemente al Bellido Morillas riguroso y qué bueno que lo haga, qué bueno que lo haga. Entonces, en el video que menciono, y tomé unos pequeños apuntes para no olvidarme de lo que está diciendo, ya mencioné que Bellido Morillas desdobla a Gustavo Bueno, y inmediatamente después de decirnos, al principio comienza hablándonos de citas, que se debe citar bien, cita el video de alguno de sus seguidores, de nombre ininteligible, y dice que cita mal, etcétera, etcétera. Y nos dice cómo citar para inmediatamente decirnos algo así en una conferencia, con desenfado, en una conferencia, se entiende, a la que él asistió, Gustavo Bueno dice con desenfado, de Nietzsche vienen los nazis. Eso lo he estudiado muy bien. Eso nos dice Bellido Morillas. Esa es la primera parte de lo que entiendo yo, es un argumento. De Nietzsche vienen los nazis, pero nótese algo. Nos dice, en una conferencia que él escuchó, no nos cita ni tiempo, ni lugar, ni circunstancia. Bueno, circunstancia quizá, pero muy vagamente. El que está hablando ahora, es el Bellido Morillas II, el Bellido Morillas mundano, el que no cita adecuadamente. Después interrumpe un poco esto, el Bellido Morillas un poco más riguroso, un poco más académico, cuando cita una conferencia de Gustavo Bueno con Sánchez Drago, en donde parece ser que Sánchez Drago menciona el origen oriental del teorema de Pitágoras, y Gustavo Bueno replica o afirma, esto lo tengo yo estudiadísimo. ¿Cómo digo aquí? Esto lo tengo estudiadísimo. La matemática griega, eso es lo que nos dice Bellido Morillas, ni siquiera concluye la frase. Él nos dice, Sánchez Drago habla del origen oriental del teorema de Pitágoras, y Gustavo Bueno replica, todo esto lo cita de memoria, esto lo tengo yo estudiadísimo, esto lo tengo yo estudiadísimo, la matemática griega, y ahí se detiene, y ahí se detiene. Y después afirma, esto es un argumento de Nietzsche, esto es un argumento de Nietzsche. Eso es lo que nos dice Bellido Morillas. ¿Cuál es el argumento de Nietzsche? ¿Qué nos dice Bellido Morillas al respecto? ¿Nos hace una cita? No. Aquí va a volver a hablar el Bellido Morillas mundano, el Bellido Morillas que nos habla al corazón, nos habla al corazón. Dice Bellido Morillas, este es un argumento de Nietzsche. ¿Cuál? Y lo que dice él es algo así como, si ponemos a Pitágoras con los judíos, eso será un espectáculo risible. ¿De dónde lo sacó? No nos lo dice en el video no nos lo dice. Prosigue, afirma Bellido Morillas, está asumiendo Gustavo Bueno, con esa germanofilia soterrada, asume un argumento de Nietzsche. Eso es lo que nos dice Bellido Morillas, pero entiendo yo que el Bellido Morillas que está hablando aquí no es el Bellido Morillas riguroso.
El Bellido Morillas riguroso me escribió un correo donde me dice, donde cita, de dónde saca esa cita de Nietzsche. Entiendo yo que el Bellido Morillas que me mandó ese correo es el Bellido Morillas riguroso. Y bueno, la cita de Nietzsche es de la filosofía en la época trágica de los griegos, en la traducción al español. El Bellido Morillas riguroso me hizo la cita en alemán. ¿Cuál debe de ser? ¿Cuál debe de ser de un profesor tan riguroso como es Bellido Morillas? Bellido Morillas, erudito. Y me cita el texto de Nietzsche, ciertamente también en alemán. Yo conseguí una traducción en la red que les invito a todos a conseguir. Es La filosofía en la época trágica de los griegos. Es gratis y viene junto con otro texto. Como yo ya he mencionado, yo no tengo en mucho a Nietzsche, pero hay algunas frases que me gustan. De este texto encontré una que me gustó mucho. Dice así: ahora que Bellido Morillas anda demoliendo el sistema de Gustavo Bueno, ahora que anda demoliendo el sistema de Gustavo Bueno. Nos dice Nietzsche, entre otras cosas, antes de leer la cita, nos dice Nietzsche, entre otras cosas, un sistema filosófico no debe verse en función de su verdad o falsedad, típico de este autor. Debe verse como la manifestación del carácter de un hombre y en última instancia de una época. Bellido Morillas se pone a triturar, por utilizar esa palabra, a triturar al materialismo filosófico sin recordar a Nietzsche, sin asumir a Nietzsche. Por supuesto, no tiene por qué hacerlo. Él no es un filósofo nietzscheano. Pero vamos a la cita de Nietzsche. Dice así: los sistemas filosóficos solo son enteramente verdaderos para sus fundadores. Para los filósofos posteriores, Bellido Morillas es filósofo, son por lo general un gran error. Y para las mentes débiles, para las mentes más débiles, para las mentes un tanto más débiles, me permito ponerlo así, para las mentes más débiles, un tanto más débiles, para las mentes que, bueno, que Nietzsche siempre habla de salud y enfermedad y todas esas cosas, para las mentes un poco más enfermas, eh, únicamente son los sistemas filosóficos un conjunto de hierros o verdades. Como ya mencioné, lo que a Nietzsche le interesa no es eso. Los nietzscheanos seguramente nunca asumirán que ven un sistema filosófico en función de su verdad, sino en lo que revela del carácter de un hombre. Y en este caso se revela el carácter de Bellido Morillas por su intento de triturar el sistema filosófico de Gustavo Bueno. Pero vamos a la cita a la que nos invita Bellido Morillas. El Bellido Morillas mundano es más agudo que el Bellido Morillas erudito. ¿Por qué? Bueno, ¿será acaso porque Gustavo Bueno siempre ha dicho que el saber mundano norma al saber erudito? ¿Quién sabe? El Bellido Morillas mundano no nos da o no nos dice de dónde toma sus citas, porque nos invita a que las busquemos. El Bellido Morillas erudito, riguroso, adusto en la mayoría de los casos, nos dice en dónde está. Y bueno, yo aquí lo tengo y quiero leer un poco lo que es el contexto de la cita que hace Bellido Morillas, porque él no la hace completa, ni tampoco completa muy bien sus argumentos, pero bueno, eso no importa. Uno más o menos los va tratando de entender por seguir lo que él dice, si hacemos la tarea, en la medida de nuestras fuerzas, y porque tenemos más debilidad por el Bellido Morillas que nos apunta hacia acá, que el que nos quiere apuntar quién sabe hacia dónde. Bien, dice así la cita de este libro, La filosofía en la época trágica de los días. Yo ya dije que a mí Nietzsche no me gusta, y sigo diciéndolo, lo reitero, me es un poco difícil este filósofo, porque no habla de verdades. A mí ese parloteo sobre la sanidad y la insanidad, la verdad me parece una tontería. Es médico Nietzsche, ¿va a curar qué? ¿Nuestra alma? ¿Es pues nuestro profeta? Bueno, pero eso es problema de los nietzscheanos, no mío. Ciertamente se ha puesto mucho celo, veamos lo que nos dice Nietzsche, ciertamente se ha puesto mucho celo en mostrar cuántas cosas descubrieron y aprendieron los griegos en las vecinas tierras orientales. Nietzsche asume una tesis que no es de él. Bueno, más bien antes que asumirla, Nietzsche menciona una tesis que no es de él, sino que otros antes que él, por eso nos dice, la enunciaron.
ciertamente se ha puesto mucho celo, otros han puesto mucho celo en mostrar cuántas cosas descubrieron y aprendieron los griegos en las vecinas tierras orientales y qué cantidad de conocimientos importaron de allí. Sería, desde luego, un espectáculo curioso el que resultara de colocar juntos a los presuntos maestros. Esta es la cita que quiere Bellido Morillas que tengamos en cuenta. Sería desde luego un espectáculo curioso. Él prefiere traducir Wunderlich, algo así, por risible. Sería ciertamente un espectáculo risible. Este señor lo traduce de otra manera. Espectáculo curioso. Bellido Morillas hace hincapié en su traducción. Espectáculo risible. Sería un espectáculo risible el que resultara de colocar juntos a los presuntos maestros orientales y a los posibles discípulos de Grecia. Exhibir a Zoroastro junto a Heráclito, es decir, nos da a entender que Zoroastro pues realmente no tiene nada que hacer frente a Heráclito. A los hindúes junto a los eleatas, pues ¿qué van a hacer los hindúes, esos malditos, con los eleatas? A los egipcios junto a Empédocles, o incluso a Anaxágoras entre los judíos y a Pitágoras entre los chinos, dándonos a entender, parece ser, que estos pueblos son inferiores a los griegos. En particular, no es mucho lo que se ha demostrado, es decir, la tesis que se enuncia, que se nos dice, pues no es muy clara, nos dice Nietzsche, no es mucho lo que se ha demostrado. Podría seducirnos esta idea si no nos importunara tanto con la consecuencia de que la filosofía en Grecia solo habría sido importada y no nacida de su suelo autóctono y natural, y con la idea de que, en tanto que algo extranjero y extraño, más que ayudar a los griegos, los habría arruinado. Es decir, Nietzsche no es tesis de Nietzsche, es tesis de otros. Nietzsche realmente no cree mucho en ella porque es poco lo que se ha demostrado, y no cabe cosa más absurda que atribuir a los griegos una cultura autóctona. Ahí ya viene la tesis de Nietzsche. No cabe cosa más absurda que atribuir a los griegos una cultura autóctona. Al contrario, más bien habría que afirmar que asimilaron para sí enteramente la cultura viva de otros pueblos. De ahí que llegaran más lejos, pues supieron recoger la jabalina del lugar en que otro pueblo la había abandonado y arrojarla de nuevo más lejos. Los griegos son dignos de admiración por haber hecho esa asimilación. Los griegos son dignos de admiración en el arte de aprender provechosamente, tal y como ellos lo hicieron. Deberíamos nosotros aprender de nuestros vecinos, pero aprender a vivir, no a poner los conocimientos al servicio de una erudición que nos encadena. He aquí mi beta nietzscheana, diría Bellido Morillas, pues, en su tipo de argumentación, ya que yo ya he dicho, y Gustavo Bueno también ha dicho, que el saber mundano es el que norma al saber erudito. Ah, bueno, quizá. Bien, entonces eso es lo que es la cita de Nietzsche, el contexto, es decir, hay que admirar a los griegos por esas mezclas que hacen. Bellido Morillas, sin embargo, hace algo que, bueno, yo no sé de dónde lo saca. Afirma Bellido Morillas, como ya dije, Gustavo Bueno asume una tesis de Nietzsche. En primer lugar, la tesis no era únicamente de Nietzsche, era de otros. Voy a citar aquí, en mi lado mundano, a otros autores de historias de las matemáticas que sería bueno que se consultasen para ver qué nos dicen. Está, por ejemplo, Etienne Montoucla y está, por ejemplo, Moritz Cantor. Etienne Montoucla, más o menos de la época de Nietzsche, historiador de la matemática. Y ya no voy a comentar Spengler, ya lo hice en el otro video donde desdeñé hablar de Nietzsche. Y Nietzsche no es realmente muy interesante para mí. Y yo pretendo hablarle a la humanidad matemática. Si la humanidad humanista quiere entrar en diálogo con la humanidad matemática, pues por supuesto que sí. ¿Qué es la humanidad matemática? Esta frase no la inventé yo, la tomo de la introducción a ese libro de Bas van Fraser, Semántica Formal y Lógica, y antes de irme quiero recomendar dos libros de lógica. Uno, muy curioso, de Juan Zaragoza, Juan Zaragoza, que espero que conozca Bellido Morillas, donde nos habla de que la matemática, dice, la matemática o ciencia de la cantidad, es suficiente eso, la matemática no es la ciencia de la cantidad. ¿Qué cantidad representa la raíz de -1? Ninguna. Y quiero recomendar ahora, este de Juan Zaragoza es para la humanidad humanista, que sepan lógica, aunque sea ese tipo de lógica, y otro para la humanidad matemática, pues la matemática lógica de Willard Van Orman Quine.
que no les haría ningún daño de vez en cuando citar un poco de argumentación, que no sean falacias como las que hemos visto por aquí. Gracias.